Pensaba en esto, yo pensaba en Zaqueo, pensaba en el pastor Esteban, que a propósito hago público esto porque está en un podcast, si me lo pide yo le puedo pasar, está en YouTube todos los 3 capítulos en que cuentan su historia. Y yo pensaba en esto porque todos nosotros estamos en vulnerabilidad, todos nosotros estamos bajo ataque del enemigo y todos los días podemos tomar decisiones que destruyen nuestra comunión con Dios, que destruyen nuestras relaciones familiares, que tal vez puedan destruir nuestra vida, nuestro corazón. Y todos los días estamos desafiados a ser valientes. ¿Cuántos dicen amén? Josué 1:9, que es el primer versículo de la Biblia que me aprendí de memoria, porque cuando yo era niño y venía a la iglesia, mucha gente me decía, Josué 1:9, Josué 1:9, así que me tuve que aprender. Y Josué 1:9 dice, el Señor le dice a Josué, este es mi mandato, dice. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Cuando Zaqueo se sube al árbol para mirar a Jesús, decidió ser valiente. Cuando nosotros ocultamos cosas, cuando vivimos aparentando, cuando tenemos doble vida, estamos viviendo en cobardía. Porque la palabra de Dios dice que el Señor vino para que vivamos en la luz. El Señor no exige de nosotros perfección. El Señor no quiere que seamos las personas más santas del Señor. Quiere que estemos con Él, que le entreguemos nuestro amor y que en medio de nuestra imperfección Él pueda obrar. A mí una vez me dijeron una frase: la vida se pondrá más dura, pero Dios te hará más fuerte. Sin embargo, yo creo que esa frase estaba equivocada. Porque yo no me considero que hoy soy más fuerte que ayer. No me considero una persona más apta, más capacitada, más valiente, no. Pero lo que sí sé es que cada día le necesito más a Dios. Y lo que he entendido es que la vida no va a ser más fácil, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Y es su presencia la que nos hace valientes. Porque si nosotros queremos salir adelante en nuestras fuerzas, no vamos a poder, nos vamos a frustrar, nos vamos a desanimar, vamos a tirar la toalla. Pero si todos los días le decimos, Señor, ayúdame, fortaléceme, vamos a salir adelante. Hablemos un poquito de Zaqueo. Zaqueo no era un tipo mundano, un ladrón que andaba por ahí por la calle. Era un niño que fue criado en los principios de Dios, porque era un niño israelita. Y a todos los niños israelitas desde pequeños les enseñaban la palabra de Dios. Ahora, cuando el Imperio Romano viene a poseer a todo el pueblo de Dios, de Israel, establece ciertas personas que cobren los impuestos. Estas personas eran odiadas porque se les consideraba traicioneros, ¿verdad? Era gente que ponía y que les cobraba los impuestos, pero cobraban a su conveniencia y abusaban de su poder con la gente. Y Zaqueo era tan bueno, o no sé si tan malo en su trabajo, o tan bueno, que se convirtió en de los jefes de los cobradores de impuestos. O sea, era muy odiado, era malo, les abusaba de las personas, abusaba de su autoridad. Y yo pensaba, ¿cómo un cristiano puede convertirse en alguien así? Y por ejemplo, cuando uno lee la historia, ¿no? Por ejemplo, este tipo, Adolfo Hitler, él cuando empezó su imperio, él empezó diciendo que era cristiano. Y en nombre de la palabra, del evangelio, hizo atrocidades. Y bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, qué importante es entender cuán vulnerables somos. Que el día de mañana tal vez puedo dejar que el pecado entre en mi vida y puedo destruir la vida de mi pareja. Puedo destruir mi familia, puedo hacer mucho daño. ¿Y cuánto daño, por ejemplo, hace un mal padre a sus hijos? Una mala madre también. ¿Cuánto daño? Por eso la palabra nos desafía a correr a Jesús. Cuando dice que Jesús iba pasando por ahí, Zaqueo decide subirse al árbol. Y usted sabe que en el pasado no es que usaban pantalones como hoy, ¿no? La ropa que usaban eran como tipo faldas, incluso los hombres. Y no debe haber sido fácil para Zaqueo subirse ahí, ¿no? Capaz se le veía el boxer de Goku y la gente se iba a reír o qué sé yo, ¿no? Y cuando él decide subirse, él entendió algo: Jesús no me va a rechazar. Y es lo primero que el diablo nos miente a nosotros. Nos dice, Jesús ya no te ama a ti, Jesús se olvidó de ti, es que tú eres así, tú sigues pecando. Y sí, todos pecamos, todos fallamos, pero tenemos el constante y buen amor de Dios que nunca nos deja. ¿Cuántos sabían eso? Él nunca ha dejado de amarnos. Un amigo que vino al primer culto me decía que él está sirviendo en Maná del Cielo y a él le habían enviado a que ore por los locales comerciales. Y dice que cuando llegó, oró por una señora y cuando oró, él dijo, yo quería venir con víveres, con algo, pero solo me mandaron a orar. Y cuando llegó a orar, dice que esta señora empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y dijo, gracias por venir. Y yo pensé que Dios se había olvidado de mí.
Y a mí me llenaba de tanta ternura el corazón porque el Señor nunca se olvida de nosotros. Él sigue creyendo en nosotros, Él nos sigue amando. Y a pesar de que Zaqueo era el traidor, era el más malo y todo, cuando subió al árbol, Jesús lo miró, pero lo miró con ojos de amor, como nos ve a usted y a mí. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Ahora, qué importante es entender. Amén, denle un aplauso a Dios. Qué importante es entender, iglesia, que todos estamos en riesgo de enfriarnos. Que todos estamos a pasos de cometer errores graves, de destruir cosas, de destruir vidas o familias. Dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y también la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. En algún momento Zaqueo empezó a amar más al dinero que a Dios. Y pensó que el dinero le iba a hacer feliz. Y claro, se encontró con dinero, pero se encontró infeliz. Y pudo reconocer que necesitaba a Jesús. Y a veces nosotros encontramos cosas en nuestras vidas que pensamos, mientras más tenga, más feliz voy a ser. Pero lo único que nos llena de paz y satisfacción es la presencia de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Ahora, yo detectaba 8 características de una persona que se está enfriando, de una persona que tiene que tener cuidado. Porque el que se está enfriando no sabe que está frío, no sabe que algo está pasando. Pero hay algunas cualidades que nos dejan ver. Por ejemplo, la primera cualidad es que dejamos de tener interés en las cosas de Dios, en leer la palabra o en orar. Ya la oración, la palabra ya no nos llama mucho la atención. Yo me acuerdo la primera vez que yo hice el encuentro, salí pero apasionado por Dios. Me acuerdo que estaba parado en la vereda y alguien se me acercó y le dije, hay que predicar y voy a abrir mi célula y voy a tener mi discipulado y vamos a llenar la iglesia de jóvenes. Y al final, cuando ya me despedía, este tipo me dijo, Josué, no dejes por nada del mundo que se apague esta pasión en tu corazón. Y yo le dije, estás loco, si yo soy el hijo del pastor, voy a estar apasionado toda la vida. 2, 3 meses después, ya no quería ir a la célula, ya no leía la Biblia. El único versículo que me sabía era, Padre nuestro que estás en los cielos. Y sabe, es importante detectar, ya no me llama la atención, ya no quiero orar, le pongo pretexto, estoy clavado en el celular. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿A cuánto les gusta chupar un helado de chocolate? O comerse una buena fritada. Yo tengo una debilidad por la Coca-Cola en vidrio y con harto hielo. Y cuando me tomo y siento que es una delicia. Y la palabra de Dios dice, el varón que en la ley de Jehová está su delicia. O sea que abrir la Biblia es como que, ay, la Biblia, la palabra. Y sabe, si la palabra de Dios no representa para nosotros una delicia, hay que tener cuidado. Porque estoy en riesgo de enfriarme y de dañarlo todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos Dios les está hablando hoy? Gracias por esos 5 personas. La segunda característica es que nos desvinculamos de la comunidad cristiana. Cuando estos últimos 15 días ha llovido casi todo el día, y cuando llueve yo me pongo unas chancletas, el paraguas, y le llevo a mi hijo a Marcado, porque nosotros vivimos en Venecia, entonces ahí los ríos en medio de las calles. Y cuando voy caminando, yo veo una creatividad en la gente que arma sus casas rodantes para llevar a sus hijos a la escuela, que pone unas fundas, que pone unas carcasas viejas de televisores. Increíble cómo llevan a sus hijos y les dejan, y los papás salen orgullosos, traje a mi hijo a la escuela. Y sabe que es triste que a veces eso no pasa cuando vamos a la célula. A veces eso no pasa cuando vamos a la iglesia. Justo el domingo hicieron partido de fútbol. Un discípulo mío se casó hace unos años atrás y se casó el sábado, y el domingo yo pensé, se fueron de luna de miel, desaparecieron. Y el domingo primeritos en la reunión. Y yo le digo, oye, yo te hacía de viaje. No, aquí estamos. Hoy salimos de viaje, pero vinimos a la reunión. ¡Wow! ¡Qué chévere! Felicidades. Y dijo, y no es todo. Llegaron a visitarnos mis suegros. Y les dije, qué pena, nos vamos a la iglesia. Yo tengo una foto de ellos pegados en mi cuarto, les admiro demasiado. Porque la mayoría no somos así. La mayoría buscamos una buena excusa para faltar. Eso no pasa aquí, pero ya saben, yo les di tabla en el primer culto. Dije, los del segundo culto son calidad. La tercera característica es que dejamos de tener pasión por compartir la palabra. Pero
perdone que diga esto, tenemos pasión para muchas cosas. Nos arde el corazón para defender a nuestros candidatos, a nuestros equipos de fútbol, nuestras cosas personales. Y sabe, al final todos vamos a morir. Spoiler, alerta. Y nuestro destino no va a ser un partido político, no va a ser un estado de gobierno, nuestro destino va a ser Cristo. ¿Cuándo nos vamos para el cielo? Amén. ¿Cuándo nuestra eternidad está allá arriba, no aquí en la tierra? Pero también priorizan las cosas del mundo. Y a veces decimos, voy a la iglesia por descarte, o sea, si es que no hay partido, si es que... Y Dios tiene que ser nuestra prioridad, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? A veces a ustedes no les pasa, pero por si acaso, en la reunión de jóvenes sabe pasar que dicen, pero ¿quién va a predicar hoy? ¿Si va a estar bueno? ¿Si va a estar divertido? Y sabe, cuando nosotros tenemos el corazón dispuesto, así sea un video, Dios nos habla. Pero tenemos que amar nuestra comunidad cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Otra característica es que nos distanciamos espiritualmente de Dios. Y algo que, por ejemplo, yo cuando era adolescente me reía y me burlaba, perdón, mamita. Pero a veces yo decía, ay, mi mami todo espiritualiza. Y algo pasaba y se ponía a reprender. Y gracias a Dios por una mamá que peleó espiritualmente, porque si no, no estaríamos aquí. Y a veces hay demonios que entran a nuestra casa. Gente que dice, yo no sé por qué, pero entro a la iglesia y me quedo dormido. Hay que llevarle al pastor para que arrulle a mi bebé que no quiere dormir en las noches, ¿no? Pero sabe, a veces hay demonios que nos quieren hacer dormir en la iglesia. A veces el enemigo nos está robando las finanzas, la salud. Yo me acuerdo, por muchos años padecía de enfermedades respiratorias. Pero llega un momento en que uno tiene que pararse firme y reprender al diablo y decir, estoy sano en el nombre de Jesús y nada va a quebrantar mi vida, mi salud, mi fe. No podemos ser fríos espiritualmente. La sexta característica también es que empezamos a juzgar la justicia de otros, pero no nos juzgamos con justicia a nosotros mismos. Y somos especialistas y tenemos un ojo clínico, ¿sí o no? Para ver, esa persona, no, él debería cambiar. No, es que esa es tremenda. Y a veces nosotros nos dejamos pasar muchos pecados, muchas cosas, inmoralidades. Y es importante que cuando hablemos de justicia, no hablemos de la justicia de otros, sino hablemos de nuestra justicia y de lo tan necesitado que estoy de Cristo Jesús y de su misericordia. Amén. La séptima característica es que vivimos en desánimo. Vivimos tristes, vivimos desanimados, vivimos como gente que no tiene fe, como gente que no tiene un Salvador, como gente que dice, si pasa esto nos vamos a morir, todos vamos a ser mendigos, vamos a deambular por el mundo. Sin embargo, Isaac sembró en el desierto y cosechó al 1,000 por uno, al 100 por uno, perdón. ¿Sabe por qué? Porque nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador es Jesús. Él es por siempre. Amén. Y la última característica. Amén. Y la última característica es que no tenemos una visión clara de nuestro propósito. No nos preguntamos, o bueno, ya no nos deberíamos preguntar, Dios, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Porque ya sé que Dios quiere hacer algo conmigo hacia las demás personas. Que Dios tiene un plan conmigo. Que Dios puede usarme a mí para traer esperanza a los demás. Una visión clara. No estamos aquí deambulando. Amén. Ahora yo le preguntaba a Dios, ¿cuáles son las causas por las cuales nos enfriamos? Y principalmente hay 4 causas. Una es que perdemos el primer amor con Dios. Y esto nos pasa, por ejemplo, en las relaciones. Cuando nosotros nos enamoramos de nuestra pareja, ¿cuántos se acuerdan cuando estaban enamorados? Y que ni el sol, ni la lluvia, ni nada les impedía. Ahí estaban agarrados las manos sudando, ya oliendo a escuelita fiscal mixta. Y estaban apasionados. Pero va pasando el tiempo y llega a la casa y ya no es el besito, hola mi amor, ya es como que, señora, buenas. Saludos cordiales. ¿Qué hay de comer? Y el amor se va enfriando. Y nosotros debemos tomar la decisión de enamorar a nuestra pareja, de cuidar la relación con nuestros hijos, de hacerles sentir que son amados. Les iba a contar algo, pero está mi familia aquí, entonces que el Señor les revele. Pero a veces hay hijos que corren a nosotros, a los líderes de jóvenes. Mi papá no me quiere. Mi papá siempre le prefiere a mi hermana, siempre le prefiere a mi hermano. Y yo así, ¿cómo? Así que, perdonen papás, pero
sus hijos a veces les hacen quedar como dictadores. Así como, y uno dice, pero tu papá es líder y claro, a veces los hijos hablan lo que quieren. Yo también les hacía quedar mal a mis papás. Pero siempre debemos estar evaluando eso y conversando con ellos y pidiéndole a Dios gracia y sabiduría y dirección. Porque en Comunidad de Fe están los mejores papás del Coca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos buenos padres hay aquí? Por fe, decláralo. Pero debemos trabajar en eso, iglesia. Que nuestra pareja se sienta amada, se sienta valorada. Que la gratitud sea nuestra manera de comunicarnos con las demás personas. No perdamos el primer amor ni con Dios ni con la familia. Pero también otra causa del enfriamiento es a veces los traumas, a veces el dolor. Gente que dice, Josué, yo clamé, oré, ayuné, sembré y no pasó nada. Mi familiar murió, perdimos la casa. Y esas cosas a veces nos hacen pensar, Dios se olvidó de mí. Dios pudo haber hecho un milagro y Dios pudo haber impedido que pase eso y Dios no lo hizo. Y sabe, sería buenísimo encontrarle una explicación al dolor que sentimos, pero no hay. Pero lo que tenemos es esperanza, porque en esta tierra vamos a padecer, vamos a sufrir. Sin embargo, en el cielo nuestra vida va a ser plena, absoluta, sin dolor, sin enfermedad, sin temor. Debemos de entregarle a Dios nuestros traumas, nuestro dolor y decirle, Señor, haz lo que puedas hacer con esto. Qué interesante que cuando nosotros superamos el dolor, nos encontramos con gente que está padeciendo cosas parecidas. Y cuando Dios ya sana nuestras vidas, podemos ayudar a sanar a otros. Amén. Pero también otra causa puede ser el pecado no confesado. Este pastor que le fue infiel a su esposa, él pensaba, si no le digo no se va a enterar y si no se entera no le va a doler. Pero el daño ya estaba hecho. En lugar de confesar su pecado, fingió demencia. Pero cuando confesó su pecado, Dios hizo un milagro. Porque la esposa, ella decía, yo siempre dije que todo le podía perdonar a mi esposo, menos una infidelidad. Y dice, y cuando me encontré con esto, dije, he vivido una mentira, 20 años de matrimonio a la basura, porque el concepto sobre el cual ellos estaban firmados era la fidelidad. Y se enfrentó no solo a su esposo, sino a Dios. Y claro, Dios es un Dios que restaura y hace nuevas todas las cosas. Ojalá no nos toque pasar por cosas así, pero cuando nos toca pasar por cosas así, lo único que nos queda es ir a Dios y decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi corazón. Y sabe, nuestro Dios es un Dios de milagros y maravillas. Él sana las heridas del corazón, las más duras. Él hace las cosas nuevas, amén. Y otra cosa es la falta de comunión, perder nuestra vida espiritual. Sabe que una de las tentaciones que tenemos los del equipo de la música de aquí de la iglesia es que podemos pensar que cuando estamos aquí arriba hacemos nuestro devocional. Adoramos aquí y ya no adoramos en casa. Y tenemos una relación diplomática con Dios. Y sabe, Dios desea intimidad. De las cosas más lindas del matrimonio con mi esposa es las madrugadas que nos quedamos conversando. Cuando abrimos nuestro corazón, me acuerdo que alguna vez yo le dije, mira, yo siempre he tenido miedo a esto y no me daba cuenta. Miedo a la desaprobación pública o qué sé yo. Y es esa la intimidad verdadera, no solo es la intimidad sexual, sino el poder compartir. Y lo mismo es con Dios. Cuando libre y voluntariamente yo me encierro, le digo, Señor, aquí estoy y quiero adorarte. Quiero decirte que eres santo, que eres lo mejor que me ha pasado. Quiero conocer tu presencia en mi corazón. Esa intimidad es la que nos levanta, la que nos fortalece, la que nos lleva al éxito. Amén. Ahora, volviendo a Zaqueo. Qué interesante que fue criticado. En el versículo 6 dice, Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Y sabe, eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestra sociedad: dividirnos, dañarnos, entorpecer las relaciones. Y hoy más que nunca, en medio de una contienda electoral, el espíritu que prima es la división. El odio es el que piensa lo contrario. Y sabe, el apóstol Juan en sus últimas palabras dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. Y sabe, la palabra dice, es fácil amar al que me cae bien. Es fácil amar al vecino que está atento a ayudarme, a regalarme agua. Es fácil amarle porque se lo ganó. Pero lo difícil es amar
al que piensa diferente, al que actúa mal. Las redes sociales están cargadas de odio. Y sabe, todos tenemos derecho a pensar libremente, pero no tenemos derecho a maltratar al hermano. ¿Sabe qué triste es que algún rato nos encontremos con alguien que piensa diferente y capaz la única persona que le podía compartir del amor de Dios éramos nosotros, capaz? Pero en algún momento establecimos un muro que incluso puede atentar en contra de la salvación de esa persona. Un mandamiento nuevo los doy, que se amen los unos a los otros como Cristo nos amó. Y sabe, Cristo derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Cuántos se alienan por eso? Amén. Pongámonos de pie, por favor. Amén. Si le va a dar un aplauso a Dios, dele fuerte ese aplauso. Amén. Rápidamente 4 cosas que nos van a ayudar: buscar restauración, reavivar la relación con Dios, conectar con la comunidad. Yo le doy gracias a Dios porque somos una iglesia viva, que estamos saliendo a las calles a ayudar a las personas, a orar por las personas. Necesitamos conectar con la comunidad cristiana y buscar una vida que honre a Dios. Leí en un libro, un autor se fue a un país de Asia, no me acuerdo, a evangelizar. Y cuando llegó a una iglesia que no era como una iglesia como las nuestras, era una cueva que tenía afuera escombros, ramas y todo. Y cuando entraban en medio de la basura, adentro habían algunas personas adorando a Dios sin instrumentos musicales, sin nada. Y el que les dirigía predicando la palabra y en la adoración era un ex militar, que él se encargaba de asesinar a la gente que tenía Biblias, a la gente que adoraba a Dios, a los cristianos. Y cada vez que adoraban a Dios, él lloraba como un niño, lloraba. Y este misionero le dice: ¿cómo te convertiste a Dios? ¿Cómo te convertiste a Cristo? Dice: un día, hace 20 años atrás, encontramos un grupo de misioneros que estaban contrabandeando Biblias y empezamos a torturarlos para que nos digan dónde estaban las demás Biblias, dónde estaban las demás personas. Y siempre que yo torturaba gente, la gente me insultaba, me decía todas las palabras horribles que podías escuchar, me escupía, me pegaba. Pero estaba torturando a alguien que mientras le torturaba y le sacaba sangre, él decía: Dios te ama. Y dice: hasta el momento en que murió, nunca me dejó de mirar con amor. Y al final, cuando ya le iba a matar, después de haberle torturado, le preguntó: ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas con amor? Y él le dice: porque Juan dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo puedes amar a alguien que te tortura? No podemos de nuestras fuerzas. Es el amor de Dios el que nos lleva a amar a las demás personas. ¿Cuántos dicen amén? El mayor avivamiento de la historia para la iglesia no es cuando hayan más tarimas de gente gritando arrepiéntanse. Es cuando la iglesia salga a las calles a amar a los que piensan diferente a nosotros. Ese es el avivamiento que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Cierre sus ojos, iglesia. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque como Zaqueo hoy decidimos ser valientes, Dios, para subirnos al árbol de la verdad, del reconocer nuestros errores, del servir a la comunidad, del amar a los que piensan diferente, de amar y servir aún a nuestros enemigos, Señor. Ese es el mandamiento que nos has dado, Señor. Y yo oro, Dios, que Comunidad de Fe es una iglesia que lleva luz y esperanza. Yo a ti reprendo nuestro orgullo, Señor. Nuestro orgullo, Dios, derríbalo, quebrántalo, Dios, y ayúdanos a ser gente que ama a Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Porque mientras amamos, tú nos bendices, tú nos levantas, tú nos fortaleces. Gracias, Señor.